Nos ubicamos en el versículo 2, tercera de Juan, versículo 2. Dice la Escritura: amado, diga, ese soy yo. Yo deseo, diga, ese es Dios, que tú seas prosperado en todas las y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, que seamos ¿qué? Prosperados. ¿En qué? En todas las cosas, no en algunas cosas, sino en todas las cosas. Amén. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por el regalo de la vida, de la salud. Y si alguien se encuentra, Señor, con quebrantos de salud, tu palabra declara que tú traes sanidad y medicina al cuerpo enfermo, Señor. Así que, Señor, si tenemos vida y estamos en quebrantamiento de salud, está la promesa de que tú traes salud a nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por este momento que se va a predicar tu palabra. Voy a ser el instrumento que tú vas a usar, Señor, y yo me rindo delante de ti. Rindo mis pensamientos, rindo mi conocimiento, rindo, Padre del cielo, Dios, lo que en mi alma haya, Señor, como preconocimiento de esta palabra, para que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a través de ella, a través de la instrucción que has estado dando en esta semana y en este mes acerca del tema del mes, Señor, que es sobre indefectiblemente diezmarás. Señor, gracias te doy porque hay un pueblo que está escuchando tu poderosa palabra y que se está apropiando, Señor, de las promesas, pero también, Señor, es obediente a tus mandatos en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Creo por la palabra que Dios desea prosperar nuestra vida. Creo que muchos no lo creyeron, ¿cierto? Creo por la palabra que Dios quiere prosperar nuestra vida en todas las cosas. ¿En cuánto? En todas las cosas, no en algunas cosas, ¿cierto? Pero que la base de nuestra prosperidad no es simplemente una parte del cumplimiento de la palabra. A mí me impacta mucho el texto bíblico que está en Deuteronomio capítulo 28, en los dos primeros versículos. Allí en Deuteronomio 28 están todas las promesas de bendición que Dios ha declarado para nosotros sus hijos. Pero hay un condicionante en los dos primeros versículos, que es el condicionante que nos debe dirigir, que nos debe orientar en el momento de entender la prosperidad a la manera de Dios. La prosperidad a la manera de Dios. Y dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vuelvo a repetir, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Y ahí aparecen todas las bendiciones descritas hasta el versículo 14, pero a partir del versículo 15 están todas las maldiciones descritas por no oír y por no obedecer y por no poner en práctica la palabra de Dios. Yo hago una pregunta: ¿cómo le gustaría a usted darle al Señor todo lo que Él pide? ¿Por amor o por temor? Yo prefiero por amor. O sea, yo prefiero que todas las demandas de Dios yo las tenga que obedecer porque lo amo, no porque le temo. Es más, hay gente que asiste a la iglesia porque le tiene miedo al infierno. Por eso hay gente que viene a la iglesia. Hay gente que no peca porque le tiene miedo al infierno. Entonces la pregunta es: ¿será que un Dios de amor quiere que le sirvamos y le sigamos por temor, o quiere que le sigamos y le sirvamos por amor? Entonces, el propósito de Dios es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos bajo el concepto o bajo la premisa o bajo el principio del amor. Amén. O sea, el amor es el poder más grande que tiene el reino de los cielos. Y el próximo mes el tema va a ser el poder del amor. O sea, el amor es la fuente de poder más grande que tiene el reino de los cielos. No el temor, no el castigo. Es decir, Dios no quiere que le sigamos por castigo. Dios no ha colocado o no ha determinado el castigo para sus hijos. El castigo es para aquellos que están fuera de su cobertura, aquellos que han decidido salirse de su redil, salirse de su reino. Por eso, al principio, desde que vengo tocando este tema, desde el domingo, desde el viernes anterior, les vengo diciendo a la iglesia: todo lo que hagamos lo vamos a tener que hacer porque amamos a Dios, porque honramos a Dios y no porque tememos a las consecuencias de la desobediencia. Es decir, cuando yo actúo bajo la premisa de las consecuencias de la desobediencia, entonces ya dejé de amar a Dios y simplemente tengo miedo. Y el miedo acarrea desamor. O sea, el fundamento de la desobediencia es que ya no tengo amor por Dios. Cuando Jesús le está hablando a los pastores de las iglesias de Apocalipsis, dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es decir, la pérdida del primer amor es la fuente de la desobediencia. Y la fuente y el resultado de la desobediencia, o la consecuencia de la desobediencia, es que realmente yo me aparté de Dios. No es que Dios me haya apartado de Él. Yo me aparté de Dios. ¿Aló? Entonces, hoy quiero hablarles acerca de una clave muy importante, que es la clave 1090. Y esta clave 1090 yo la miro como el principio fundamental para una economía exitosa. Entonces, yo comienzo a mirar, desde hace mucho tiempo que vengo estudiando la economía de Dios, yo comienzo a observar que el diezmo no es una obligación, no es una demanda. Dios no me obliga, Dios no me demanda diezmar. Dios me presenta un principio de éxito financiero. ¿Aló? Él me está presentando un principio de éxito financiero. ¿Dónde está Lucy? Lucy Padierna, ¿dónde está? Póngase en pie, Lucy. Quiero dar un testimonio suyo. Lucy Padierna, venga acá, venga aquí. Lucy, aquí. Voy a dar un testimonio. Yo no lo tenía preparado. El Espíritu Santo me lo acaba de mostrar. Lucy Padierna, tú tienes con nosotros 12 años, ¿cierto? El mismo tiempo de estar acá. Listo. Lucy Padierna pasaba por
una unidad residencial llamada la Villa de Aburrá, y ella la invitaron a un lugar de oración que había allí los domingos. Pero Lucy no trabajaba. Lucy ayudaba a su ex esposo, que ya también murió, a apretar y apretujar y a sacar frutas. Y de esas frutas ya maduras sacaban ¿qué? Las pulpas. Pulpas. ¿Y saben cómo eran los diezmos de Lucy? En pulpas. Lucy nos llenaba la nevera de pulpas. ¿Estamos entendiendo? Porque alguien dice, yo no diezmo porque no trabajo. Ella le ayudaba a su esposo y el esposo le decía, tome lo que usted quiera en pulpas y véndalo. Pero ella no la vendía, ella llevaba las pulpas. Así que lo que Lucy no sabe es que muchas veces nuestro desayuno, almuerzo y comida eran jugo de las pulpas que ella llevaba. ¿Sí? Pero ella no dejó de darle a Dios. Lucy había cotizado la seguridad social en muy pocos años, muy poquitos años. Es más, ningún abogado tomó el caso de Lucy para sacarle la pensión a Lucy, ¿o sí? Ninguno, no hubo abogado. Y un día yo recuerdo que estábamos pintando la iglesia, ¿te acuerdas? Estábamos reparando el salón de la calle 30 con 76. Y Lucy llegó en ese momento y me dijo, pastor, yo voy a ser la abogada de mi caso. Voy a ponerle mi caso al Señor Jesucristo. Porque Dios me va a regalar la pensión. Y ella no tenía derecho a pensión, escuche, literalmente no tenía derecho a pensión de jubilación. Y oramos, y oramos. Pasó el año 2008, pasó el 2009, pasó el 2010, pasó el 2011, pasó el 2012, pasó el 2013, pero llegó el 2014. ¿2014? Llegó el 2014. Y en el 2014, cuando todo estaba perdido y Lucy lo que hacía era apelar, meter acción de tutela, derecho de petición, nunca metió el caso ante un juzgado porque no se lo recibían y porque no tenía abogado que le recibiera y le manejara el caso. Ella se enfrentaba con el poder de Dios a los funcionarios de lo que hoy se llama Colpensiones. Pero a Lucy, en el 2014, Colpensiones sancionó a favor de ella, le dio una respuesta que se había ganado el derecho de la pensión, pero no solamente eso, sino que le reconocieron todo el tiempo en que habían debido de pagárselo por causa de una enfermedad y no se lo habían pagado, y ese derecho le permitió a ella recibir un valor que hoy lo tiene convertido en una propiedad, una casa. Escuche esto. Lucy diezmó solo pulpas cuando no tenía dinero. Solo diezmaba pulpas. ¿Estamos entendiendo? Muchas veces usted se gana 1,000 pesos y cree que 100 pesos no es lo que debe llevar. ¿Sabe? No se trata de eso. Se trata de confiar en la poderosa palabra de Dios que contiene 7,000 promesas a nuestro favor. Y Lucy hoy en día tiene una pensión con que sostenerse, y no solamente eso, Dios le ha librado 3 veces de la muerte y está luchando con la 4ª batalla en este momento. Y la va a librar también de esta. Lo que yo quería, gracias Lucy, lo que yo quería, darle un aplauso al Señor. O sea, usted puede decir, ay, es que yo soy infiel con el Señor, pero nunca tomas una determinación de ser fiel con el Señor. ¿Aló? O sea, la clave
para que tu economía entre en una economía de prosperidad, parte con un principio: no le debo robar a Dios. Punto. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a entender los principios que activan la economía del reino, eso no tiene justificación. Escúchame, Dios jamás te va a pedir algo que Él no te haya dado. Primero, anótalo bien en grande. Jamás Dios me va a pedir algo que antes Él primero no me haya dado. Porque el principio del reino es que el mayor bendice al menor, y el mayor es Dios. Ese es el principio del reino. Y es más, en el principio del reino, el mayor le sirve ¿a quién? Entonces escucha esto: Dios primero nos sirve a nosotros, somos los menores. Él nos sirve primero a nosotros. Y quiero que puedas entender que la palabra de Dios tiene enseñanzas profundas acerca de razones por las cuales nosotros debemos ser fiel con Dios en la parte económica. Cuando yo leo el Salmo 24, versículo 1, me encuentro con esta perla que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces yo me encuentro que todo le pertenece ¿a quién? ¿A quién le pertenece todas las cosas? Entonces no es tu carro, no es tu casa, no es tu marido, no es tu mujer, no son tus hijos, no es tu ropa, no es lo que tú tienes en la casa, es de Dios. Porque el principio se llama mayordomía, que quiere decir administrador. El principio es que Dios me creó para que administrara todo lo que Él creó primero. ¿Aló? Entonces yo soy solo ¿qué? Administrador, no soy dueño. Cuando yo me hago dueño de las cosas, estoy rompiendo la estructura de bendición que Dios ha determinado para nosotros sus hijos. O sea, estoy rompiendo la estructura, estoy rompiendo el canal de bendición, porque yo me tengo que hacer mayordomo. Dios puede decirme en este momento que este vestido entero sería la última vez que yo lo tenga puesto, y a lo mejor señalarme a alguien que yo se lo debo entregar. Yo recuerdo que una vez me compré un vestido entero costosísimo, y duré 3 meses para ponérmelo. Y cuando me lo iba a poner, el Espíritu Santo me dijo: ese vestido se lo vas a regalar al pastor Iván Yepes. Pero hoy me lo estreno. No, se lo vas a dar sin estrenar. Y para el pastor Iván Yepes, que hoy es mi presbítero, hoy es mi jefe, antes era mi alumno, era su primer vestido entero. Era la primera vez que él se iba a poner un cachaco, como se dice acá. Entonces, yo dije: Señor, ahorré tanto tiempo, ¿por qué ni siquiera una posturita? Me dijo: no, porque hoy quiero que se lo lleves después que prediques. Y como cuando usted tiene comunión con Dios, sabe identificar cuándo le está hablando Dios o no. Realmente yo fui ese domingo y le llevé el vestido entero. Él se quebrantó porque en esa semana él había pasado por el almacén donde yo compré el vestido entero y le gustó el mismo color y talla del vestido entero. Dios tiene cuidado de sus hijos, pero nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos, ¿a quién le pertenece? Mi vida, tu vida,
le debe pertenecer a Dios. Porque si nuestra vida no le pertenece a Dios, no somos parte de su reino. De manera que usted no puede vestirse como le da la regalada gana, como dicen algunos. No es que yo uso el cabello así porque a mí me gusta. La pregunta es, ¿a tu padre le gusta? No es que yo me lo pinto así porque a mí me gusta. La pregunta es, ¿a tu padre le gusta? No es que yo me pongo un piercing así porque a mí me gusta. La pregunta es, ¿a tu padre le gusta? ¿Aló? Porque el Salmo 24 dice, la tierra y su plenitud, ¿qué quiere decir plenitud? Todo lo que hay en ella, ¿sí? El mundo y los que él habita le pertenecen ¿a quién? A Dios. Él es el dueño de todo lo que está creado. Y si a él le da hoy la regalada gana de llevarnos a alguno de nosotros ya directico para su reino, es potestad de él. ¿Aló? Y nadie tiene que decir, ay Dios, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué me lo quitaste? No, es potestad de él. Le pertenecemos a él. Ni el cepillo dental te pertenece a ti, eso le pertenece a Dios. Así él no se lave la boca. ¿Aló? Entonces, si yo parto del principio de que mi prosperidad depende de mi mayordomía, debo entender que no soy dueño. ¿Soy qué? Administrador. ¿Aló? Soy administrador. Y al ser administrador, yo debo responder por lo que él me entrega en administración. En otras palabras, usted no contrataría a un gerente que no le produjera utilidad, ¿o sí? O sea, cuando usted nombra a un gerente para su compañía, por eso los peores dueños de empresas son los que el dueño es el mismo gerente, porque no sabe administrar, porque va a administrar por las emociones y por la necesidad. Pero cuando el gerente es extraño, él responde a una junta directiva. Entonces es un empleado más, pero es contratado para que dé resultados. Voy a darle un secreto del reino. Usted fue traído a esta tierra para que produzca resultados, para dar fruto y fruto abundante. ¿Aló? En Ageo capítulo 2, versículo 8, el Señor dice, mío es el oro, mía es la plata. ¿Qué dice él ahí? Mío es el oro, mía es la plata. Con esta declaración, Dios estableció su derecho sobre las riquezas del mundo. Ahora, yo pregunto, ¿puede alguien poner en tela de juicio esta declaración de propiedad sobre todo cuanto existe? Está escrito. Mire, una persona dice, no, yo no soy cristiano y nada es de Dios, listo. Mañana puede pasar un terremoto en Medellín y esa persona que hoy era rica, mañana verse en la mayor miseria del mundo. Lo pueden secuestrar, uno puede quedar arruinado de la noche a la mañana, pero la construcción de la riqueza necesita muchos años. Sin embargo, el empobrecerse es en una sola tanda, ¡chan!, en un segundo. ¿Aló? Yo creo que jamás los venezolanos pensaron que iban a estar viviendo el momento que están viviendo. Pero ¿sabe qué? Todo es el resultado de cómo nosotros honramos a Dios. Quiere decir que yo tengo la necesidad de reconocer la autoridad de Dios sobre lo que yo digo tener. No es mío. Escúcheme, no es mío. En estos días me llamaron de la aseguradora porque no sé por qué razón no habían hecho el descuento de 2 de las cuotas del seguro del vehículo. Y entonces la chica me metió el código de terror. Es que si le roban el carro, es que la aseguradora no le va a responder. Le dije, vea, yo soy consciente de que debo pagarla. Y el dinero está ahí, no sé por qué no fue aplicado correctamente. Después entendí por qué. Pero lo que le quiero decir es que
ese carro no es mío. Ay, no es suyo. ¿Y por qué aparece a nombre suyo? Bueno, por casualidades. Ese carro es de Dios. Y Él decide qué hace con él. Y si me lo quiere quitar a través de un robo, ese es problema de Él. El asunto es que yo debo ser cuidadoso de lo que Él me entregó, pero no temeroso si lo tengo que perder. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Yo debo cuidar lo que Dios me ha entregado en administración, pero no puedo tener miedo de... ¿Sabe por qué la gente tiene miedo de perder el empleo? Porque es su empleo. ¿Aló? Es su empleo. ¿Sabe por qué la gente tiene miedo de perder la empresa? Porque es su empresa. ¿Sabe por qué la gente tiene miedo de que se le muera un hijo? Porque es su hijo. ¿Aló? Entonces, el temor que no viene de parte de Dios nos hace propietario. Por eso la gente dice, no, es que es fácil dar un diezmo de 100,000. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Cuánto es un diezmo de 100,000? 10,000. Cojo el sobre con orgullo, lo lleno con orgullo. Pero el día que Dios te bendiga con 100 millones de pesos, Él ya no está esperando 10,000. ¿Qué está esperando Él? 10 millones. Entonces te rascas la cabeza. Entonces piensas en el hambre de los niños del África. Piensas que con eso tú puedes montar una fundación para ayudar al más necesitado. ¿Me hago entender? ¿Por qué lo estás pensando? Porque cuando la bendición es pequeña, el dolor no se siente. Es la verdad. El dolor es imperceptible. Es decir, tu corazón sí le duele dar esos 10,000 pesos. Lo que pasa es que es tan imperceptible el dolor que lo das. Pero cuando la bendición es grande, ahí aparece el que se roba todas las bendiciones. Óyeme, ¿no te parece que eso es mucha plata? Porque entonces te va a cambiar la visión. Y te va a cambiar la visión porque sencillamente Él sabe que en tu corazón hay codicia. Él sabe que en tu corazón hay codicia. Y la codicia, créame que no se demuestra pagando un diezmo de 10,000. La codicia se demuestra cuando usted se gane 3,000 millones de pesos en un caso y su diezmo sea 300 millones. Ahí es donde realmente aflora el corazón codicioso que está en usted. ¿Aló? Porque entonces usted va a querer ser Dios de ese 10%. ¿Hola? Usted va a querer ser Dios de ese 10%, porque usted va a querer determinar cómo es que usted quiere distribuir ese 10%. ¿Aló? Mucho silencio, ¿cierto? Haga así, regálenme agüita. Yo voy a tomar agüita por ustedes. Cuando un niño está niño, obedece por temor al castigo. Pero cuando está grande, desobedece porque ya no le puedes castigar. No sé si usted entiende la paradoja. ¿Sí? El dinero jamás corrompe a una persona. Jamás. ¿Usted ha escuchado eso? El dinero lo corrompió. No. El dinero no tiene la capacidad de corromper a nadie. La persona ya tenía, es correcto lo que voy a decir, corrompido su corazón. Ya lo tenía corrompido. Está aceptado por la Real Academia de la Lengua la palabra que acabo de decir.
Ya su corazón estaba corrompido. Lo que hizo la cantidad de dinero fue mostrarle la condición del corazón. ¿Estamos? ¿Sí? Porque cuando no tenemos nada, lo prometemos todo. Pero cuando tenemos todo, no damos nada. Porque esa es la condición del corazón. Mira, Dios no te demanda, Dios no te exige, Dios te entrega un principio que tú tomas voluntariamente la decisión de aplicar o de no aplicar. ¿Estamos entendiéndolo? Él lo espera de ti. Por eso Él le dice en Malaquías, probadme ahora en esto. En otras palabras, a ti no te cuesta trabajo creer que yo te puedo sanar. A ti no te cuesta trabajo creer que yo puedo poner a producir tu tierra. A ti no te cuesta trabajo creer que yo puedo abrir el mar rojo. A ti no te cuesta trabajo creer que yo puedo abrir las aguas del Jordán. A ti no te cuesta trabajo creer que yo puedo levantar al paralítico de Betesda. Pero a ti te cuesta trabajo creer que yo te puedo enriquecer a través del diezmo. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Yo hago una pregunta. ¿Quién ora de esta manera? Pero con sinceridad. Señor, dame una idea de negocios de tal magnitud que yo mensualmente pueda diezmar 100 millones de pesos. ¿Quién hace esa oración? Gloria a Dios, hay una persona que la hace. Es la oración que Dios espera de nosotros. Pero le voy a decir la oración del común y corriente de los cristianos. Señor, si tú me entregas ese contrato con esa empresa, Señor, a partir de ahí yo te prometo que sí me vuelvo fiel con los diezmos. ¿A qué está acudiendo? ¿A la bendición de Dios o a la misericordia de Dios? Está acudiendo a la misericordia de Dios. Entonces, como tú en lo poco no fuiste fiel, Dios no te puede poner sobre lo mucho. ¿Aló? Porque Dios solamente pone sobre lo mucho a aquellos que son fieles en lo poco. Y en las iglesias cristianas, solo el 20% de la comunidad que se congrega diezma correctamente. Entonces, solo el 20% tiene derecho divino a ser colocado sobre lo mucho. Yo voy a decirte algo que espero que te duela. Voy a decirte algo que espero que te duela. Tu economía hoy es el resultado de lo que has hecho en el pasado con la economía del cielo. O sea, hoy eres el resultado. Si hoy tus bolsillos están vacíos y si tienes muchas deudas, revísate si fuiste fiel con el diezmo en el pasado. Porque hoy cuando te dan 5,000 pesos tomas el sobre orgulloso y pones los 500 de diezmos. Pero ayer, cuando te pagaban 200,000 o 1,000,000 o 2,000,000, entonces dabas el diezmo que tú querías y no el diezmo que Dios demanda. ¿Aló? Espero que le haya dolido. Porque somos el resultado hoy de la fidelidad de ayer. Somos el resultado hoy de la fidelidad de ayer. Mire, James Machado ha sido tan fiel con esto que hasta le giraba a Dios cheques por fechados del diezmo.
Un día llegué a recibir en un sobre 3 cheques posfechados de $1.000.000. Me tocó decirle, venga, una cosa es el diezmo de fe y otra cosa es que usted entregue el cheque posfechado. Y él entendió el principio, pero estaba aferrado a él el principio. Hoy es propietario, tiene la tercera parte de una compañía de sistemas, sin haber puesto un peso. Lo único que él puso en 7 años fue trabajo. Y hace 2 años, va para 2 años, donde tiene la tercera parte de la compañía, él y su esposa. ¿De dónde es el resultado de eso? De la fidelidad del pasado. Yo le puedo decir algo, y acá hay una venezolana congregándose. Yo le puedo decir que en Venezuela los cristianos fieles no están pasando hambre. Yo se lo puedo garantizar. Porque sea que Dios use cuervos, o use ángeles, o use viudas, la comida aparece. Porque los tiempos de ruina son los tiempos de gloria de Dios. Isaac llegó a Gerar. ¿Y qué había en Gerar? Hambre, escasez, ruina. ¿Y qué hizo con el hijo de Abraham? ¿Qué hizo con él? Lo bendijo. Lo bendijo. Le dio una promesa de bendición y se la cumplió. Y dice, y aquel varón se enriqueció. ¿En qué momento se enriqueció? Cuando todo alrededor sonaba a sequedad. Cuando todo alrededor sonaba a ruina. Pues vengo a decirte de parte de Dios, todo en Colombia o en cualquier nación del mundo puede sonar a ruina, a escasez. Todo lo que te rodea puede rodear escasez. Pero si tú en el pasado fuiste fiel con Dios, en el presente serás enriquecido a pesar de lo que te rodea. A pesar de lo que te rodea. Por eso hay gente cristiana que dice diezmar, pero que realmente no diezma. Y siempre dice, ay, es que yo sé que soy infiel, pero no haces nada. Y los cielos se cierran con la infidelidad nuestra. ¿Sabe qué hizo Josué cuando iba a conquistar la tierra prometida? En el capítulo 6 de Josué recibe instrucción de cómo conquistar la tierra prometida. ¿Está o no está escrito allí? Capítulo 6 del libro de Josué. Y en ese libro de Josué, Dios le da la instrucción, le dice, el primer día van a dar una vuelta, los sacerdotes irán adelante, llevarán el arca, sonará la trompeta. Pero el 7º día darán 7 vueltas. Y cuando las trompetas suenen 7 veces, ustedes caminarán hacia adelante, que yo voy a derribar los muros de Jericó y ustedes conquistarán a Jericó. ¿Qué dio Dios? Una promesa. ¿Qué entregó? Una estrategia para que esa promesa se cumpliera. ¿Qué hizo Josué? Josué entendió algo muy importante. Está en Josué capítulo 6, versículo 19. Josué hizo un pacto con Dios. Josué decidió entregarle lo primero a Dios. Y escuche lo que Josué dice en el 6:19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Quiere decir que ese primer botín de guerra era el diezmo de Josué de todo Israel. El diezmo de Josué de todo Israel. ¿Qué hizo Josué? Consagró, declaró anatema. ¿Qué es anatema? Algo que se consagra para Dios y que si yo lo tomo me hago maldito. Eso es anatema. Jerén es la palabra que se usa allí. Y él dice, todo, mire, escuche pueblo, ya Dios nos dio la estrategia. Todo lo que conquistemos de Jericó le pertenece a Jehová y lo vamos a llevar al templo. Te lo explico en términos presentes. Tú vas a montar una empresa, o tú vienes y dices, pastor, o vas a meter una hoja de vida, y tú dices, pastor, es que yo quiero que oremos por esta hoja de vida, por esta empresa, porque yo aquí me voy a ganar mensualmente 10 millones de pesos.
Pero yo voy a consagrar el jerén para Dios, voy a apartar. El primer sueldo es de Dios. Eso se llama el jerén. O sea, él lo apartó. Eso fue lo que hizo Josué, lo apartó. ¿Sí? ¿Para quién? Para Dios. El hombre no tiene capacidad de bendecirte. Ningún pastor tiene la capacidad de bendecirte. El único que tiene la capacidad de bendecirte es Jehová. Es Dios, nadie más. Y él consagró. Y mire que hubo uno que no cumplió lo del jerén. ¿Y qué pasó con ese? ¿Qué daño hizo ese uno? Que cuando ellos en el capítulo 8 fueron a conquistar a una ciudad llamada Ahí, H-A-I, Ahí, 3,000 de los israelitas fueron perseguidos por 1,000 de los de esa ciudad y fueron derrotados. Y cuando Josué va y le ora al Señor, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué oras? Es que no todo se tiene que orar, hay cosas que se tienen que actuar. Dijo, entra al campamento y saca del campamento el anatema que está en el campamento. Es decir, alguien no había cumplido la orden de Josué. Josué había decretado que todo lo que se encontrara en Jericó le pertenecía a Dios. Y lo que quiero decirte como enseñanza es que cuando tú consagras el diezmo para Dios, nadie te va a dañar el 90%. No habrá nada que te dañe el 90%. Y yo reto a los que tienen deudas. Y yo reto a los que no pueden, que si diezman a pesar de las deudas van a verse en problemas. Yo los reto en el nombre de Jesús a que le paguen el diezmo a Dios, a ver qué va a pasar. A que lo paguen. Porque yo pagué 1,200 millones de pesos diezmando. Así que el que le habla, no le habla de bla, bla, bla. Le habla a alguien de testimonio. Alguien que por malas decisiones y separado de Dios, llegó a tener deudas de más de 1,000 millones de pesos. Y en 8 años, aplicando los principios financieros del reino, pude salir de la última deuda. La última deuda se pagó aquí en Medellín. Fue una deuda de 55 millones de pesos. Y en un solo día el abogado dijo, consíganse 7 millones de pesos. Si ustedes se consiguen los 7 millones de pesos, el banco le condona 48 millones de pesos. Y se pagaron 55 porque el banco condonó 48. Y yo recuerdo que llamé a mi pastora en Barranquilla y le dije, pasa esto, esto, esto y esto. Jamás nosotros le habíamos pedido plata a nuestros pastores. Jamás. Y le puse y me dijo ella, la iglesia no puede, Marcos, pero yo te lo regalo. Me lo regaló ella. Ella me regaló 4 millones. Y uno que estaba como fiador nos regaló 3. El fiador de esa deuda. Se pagaron 7 millones de pesos. Fue la última deuda al antiguo Banco Santander. Era una deuda de 55 millones que Dios hizo que se condonara con solo 7 millones de pesos. Eso se llama un milagro financiero. Eso lo produce la fidelidad a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, tú sales de tus deudas financieras. Cuando tú eres fiel a Dios, no importa si no tienes trabajo, pero de que la plata entra, entra. Porque Dios trabaja con los fieles. Entonces el principio de la abundancia está en aplicar la clave 1090. ¿Qué implica esta clave? Que cuando pactamos de corazón con Dios, no robarle, no quitarle lo que a Él le pertenece, porque es que a Él le pertenece el 100, no el 10. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Nos consagra el 90. En Romanos
16, no sé el versículo, dice: si la primicia es santa, la masa restante es santa. ¿Qué tiene que ser santo primero? La primicia. Perdón, es Romanos 11, 16. Si la primicia es santa, la masa restante es santa. ¿Sí? Si la primicia es santa, la masa restante es santa. Quiere decir que si la raíz es santa, también dice allí, la rama será santa. Jesús dijo que el dinero de esta tierra no era dinero bendito. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo que el dinero que nos ganamos en esta tierra no es un dinero bendito. Pero ¿cómo lo bendecimos? Diezmando. Es decir, cuando tomamos, apartamos y separamos el 10 de Dios, lo que le corresponde a Dios, lo separamos, la masa restante, la rama, queda santificada. Ni el mismísimo diablo te la puede tocar. Eso es lo que dice, son promesas de Dios. Y quiero hablarte de 5 promesas en lo que me resta de este tiempo, en los próximos 15 minutos. Quiero compartirte 5 promesas que la Biblia tiene para aquel que es fiel diezmador. Primera promesa, la promesa de protección. Primera promesa, la promesa de protección. Dice Malaquías 3:11: reprenderé también por vosotros al devorador. Repito, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Voy a decir algo que la Biblia no lo dice, pero que yo siento que es contundente. Si yo tengo la convicción del diezmo, puedo obedecerle cualquier cosa a Dios. Si yo tengo la convicción del diezmo, puedo obedecerle a Dios en cualquier cosa. Porque el diezmo es un principio de mayordomía financiera. Es decir, tengo la capacidad de ser fiel a Dios aunque no tenga. No es si tengo, le diezmo. Es que aunque no tenga, diezmo. Porque algo he recibido. ¿Cuánto te valdría si tú has comido en esta semana? Tú dices, yo no trabajo. Bueno, suma todo lo que comiste en esta semana. ¿Y cómo comiste? No, es que alguien me regaló 3 libras de arroz. Entonces tenía que sacar el diezmo en la libra de arroz. En cada libra de arroz. Y traerlo al alfolí. Aunque te parezca risible. Porque si Dios pudo bendecir a Lucy, también te puede bendecir a ti. Porque lo hizo con Lucy y lo ha hecho con muchas personas. También lo puede hacer contigo. Yo pagué el diezmo del carro que tengo. Y estoy comenzando a pagar el diezmo de la casa que quiero. Porque eso hace parte. Porque la gente cree que es solo cuando recibo económicamente o billetes es que estoy comprometido con el diezmo. No, el diezmo es de todo. El diezmo es de todo. Porque si no lo tienes en efectivo, se lo puedes presentar a Dios en la especie que Dios te ha suministrado. Y créame que una persona mínimo por semana para comer, mínimo, por muy mal, por muy llevado que esté, se gastó 100,000 pesos. O tuvo que haber consumido 100,000 pesos. Y 10,000 son de Dios. Por eso cuando tú le vas a dar la merienda a tus hijos y le vas a enseñar el principio, o sea, solo se lo vas a enseñar si lo tienes. Y cuando tú le vas a llevar la merienda y dices, vamos al supermercado a comprar la merienda, listo. Entonces, estos 20,000 son suyos. Yo le preguntaba a mis hijas, ¿qué hacemos? Y ella decía,
deme 2,000, que 2,000 son del Señor. O sea, nos gastábamos 18,000, pero ellas llevaban los 2,000 al Señor. Porque estamos enseñando principios de mayordomía. Y a mí me gustan mis hijos porque mis hijos piden sin mirar restricción. A ellos no les importa la palabra no hay plata, la expresión no hay plata. No, ellos piden. ¿Y saben por qué piden? Porque ellos son fieles al diezmar. Yo tengo 4 hijos fieles en el diezmo. Fieles. Fieles. Y cuando abren su boca, se activa el principio. ¿Estamos entendiéndolo? Ahora, una cosa es que alguien te predique de lo que dice la Biblia y otra cosa distinta es que alguien te predique lo que dice la Biblia, pero que ya lo vive. O sea, que es fiel viviéndolo, porque es el testimonio de una persona. Entonces, la primera promesa es la promesa de protección. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador hoy de tu vida? Cuando tu hijo sale a la calle, se expone a las drogas, al alcohol, a las chicas, a los chicos, a cualquier problema. O sea, ¿qué puede robarte la economía? ¿Quién es el único interesado en destruirte? No creo que sea Dios. No creo que sea Dios. Es más, Dios, si no le diezmas, tampoco te va a destruir. Pero créeme que no tienes el manto de protección de Él. Porque Él dice, reprenderé todo lo que quiera devorar tu economía. Reprenderé todo lo que quiera devorar tu economía. Número 2, segunda promesa. Hay una promesa de prosperidad y bendición. En Juan 3:2, como leímos, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que la finalidad de Dios es hacernos próspero en todo lo que emprendamos o en toda meta que establezcamos. Dios no hace rico a todos sus hijos. Él tiene escogidos para hacerlos ricos, pero prospera a toda su familia. Quiero que entienda eso. Dios no hace rico a todos sus hijos. Al que Él quiere hacer rico, lo hace rico. Pero Él prospera a toda su familia. O sea, que no importa el estrato social donde tú vivas, ni el dinero que tú te ganes, para Dios prosperarte. O sea, la promesa de Dios no es riqueza. La promesa de Dios es prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Viene de una palabra griega que significa que tengas buen resultado en aquello que tú te propones. Eso es lo que significa la palabra prosperidad. Que tú tengas un buen resultado en aquello que tú te propones. La palabra dice que la persona de doble ánimo se parece a las olas del mar que van de un lado a otro y son arrastradas. Dice, el tal no pida nada. Que es una persona próspera, es una persona que mentalmente está definida qué quiere, no teme, porque mentalmente está definida qué quiere. Esa es una persona próspera. Es una persona que tiene su cabeza bien puesta, bien determinada, sabe para dónde va, sabe lo que quiere, sabe cuál es el resultado, la meta o el propósito que se establece, no le da temor porque sabe que su fidelidad a Dios lo llevará a la meta. Eso es lo que Dios está diciendo. Mire, yo conocí, ahora que estuve en Tolima, yo conocí a una persona, y lo que le voy a decir, esto es real, delante de Dios. Esa persona, me dice el pastor, ese muchacho comenzó vendiendo mazorcas asadas en un anafe hecho con latas de aceite de cocina. Usted sabe esas latas de aceite, ¿cierto? Que le hacen los huequitos y hacen un anafe. Y él comenzó así, hace 5 años comenzó. 5 años comenzó. Al año
ya tenía un carrito, y en el carrito ya vendía perros calientes, la misma mazorca, el granizado de la mazorca, y ese carrito se le llenaba. Él lo ponía en el parque y el carrito se le llenaba. Segundo año. Tercer año. En el tercer año ya no es ese carrito empujado, sino que ahora armó un carrito, compró un Willys viejo y lo convirtió como en una de esos que van, no sé, pero él lo abría su carpa, ponía sus mesitas y no sé qué, y ahí, y listo, tercer año. Cuarto año, sigue con el carrito, pero además, entonces en el cuarto año tiene un local. Y ese local funciona en un pueblo donde dicen que no hay plata, se llama Lérida, Tolima, que dicen que no saben cómo vivir, Lérida, Tolima. Y ese muchacho abre al cuarto año y eso se le llena. Y me dice el pastor, ahora quiero que mire ese edificio al frente. ¡Wow! ¡Qué edificio tan lindo! Él es el dueño de ese edificio. 5 pisos. Hizo 20 apartamentos. Dice, pero pastor, el 30% de todo lo que se gana es para el Señor. No sé si tú lo puedes entender. No sé si tú lo puedes entender. Solo gente convencida Dios le prospera. Porque hay gente que dice, sí será, que esto es de Dios, sí será, y no sé qué, a mí no me parece. Y llega el uno y le dice, pero a mí no me parece que eso es así como tú lo piensas. Muchos de nosotros nos hemos dejado arrebatar la prosperidad que viene de parte de Dios, porque nos dejamos convencer del hombre, mas no de Dios. Porque alguien en la casa te dijo, ¿tú recuerdas a Ruperta? Sí, Ruperta, sí. Ella tenía una casa muy bonita. Sí, Ruperta tenía una. El pastor se quedó con ella. Entonces vino la voz de ¿quién? Créeme que no es de Dios. Y dice, ay, sí. No. Yo mejor se lo llevo a los que están viviendo debajo del puente. ¿Estamos? Y el mismo que le dio la voz a través de otro que la convenció, lo lleva a la ruina, lo lleva a la pobreza. ¿Por qué si Dios dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace pleno? ¿Por qué nuestra economía está en altibajos? Porque nos dejamos convencer de los comentarios ajenos y no de la palabra, no de las promesas. Él dijo que nos bendeciría, amén o no amén. Él dijo que nos dijo, yo los voy a bendecir. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 28, 29. Hay una parte que quité, dice, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Versículo 29. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces Dios está prometiendo que cuando yo soy fiel en mis diezmos, no importa lo que yo hago, arepa de huevo, buñuelo, bandeja paisa, chicharrón, no importa lo que yo haga, si vendo un software o si tengo que vender panela, no importa lo que yo haga, yo voy a ser bendecido, porque Él ha declarado que cuando yo soy fiel, Él me va a bendecir a mí y todo lo de alrededor esté seco. Entonces yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero creerle a Dios. Porque escúcheme, no se trata del producto el que me va a enriquecer o a prosperar. Se trata del que me da la promesa. Porque usted puede ir a vender tamal en un derrumbe y habrá quien se los compre. Porque es el que lo promete. No se trata de lo que yo doy. Mi dinero para Dios no tiene ningún valor.
Lo que tiene valor para Dios es mi convicción, mi fe, mi certeza de quién es mi bendecidor. Escúcheme esto. Le hago un reto. Haga pacto de fidelidad en el diezmo con Dios. Y no le dé temor rechazar lo que está recibiendo. Porque hay gente que está recibiendo sueldo de miseria. Y que la gente pone las condiciones. ¿Sabes algo? Dios no necesita que tú tengas un peso en el bolsillo para comenzar a levantarte de la condición en la cual tú te encuentras. No lo necesita. Yo recuerdo que cuando nosotros no teníamos un peso, apareció un hombre llamado Leonel Ladino, que vino directamente de Venezuela. Ese hombre en mi época en que yo era directivo de una multinacional, ese hombre yo lo saqué de las calles de Cartagena y lo volví una persona gerente de una de nuestras sucursales. Ese hombre prosperó. Ese es un hombre de grandes ideas. Quiero que esté en el Señor. No, hace años que no lo veo, pero lo que te quiero decir es que ese hombre llegó un día y se me apareció en la oficina. Nos sorprendió a mi esposa y a mí, y digo: he tomado un avión de Venezuela, tengo regreso mañana, pero vengo con una orden específica que alguien me dio en un sueño. Yo tuve el sueño que tú estabas en quiebra financiera, estabas arruinado y estabas a punto de suicidarte. He venido a poner el capital que tú necesitas para salir adelante. Y puso el capital. Leonel Ladino puso el capital. No tenía contacto con él 7 años o 5 años. ¿Cómo apareció? Ya yo estaba caminando con los principios del reino. Estaba caminando con los principios del reino. Entiéndelo. Dios te va a bendecir. Tercera promesa. Promesa de abundancia. Proverbios capítulo 3. Versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros ¿con qué? Con abundancia. Y tus lagares ¿de qué rebosarán? El mosto es alegría, vino, van a rebosar. Dios te promete que cuando lo primero se lo separas a Él, tus graneros, es decir, tu nevera, tu alacena, todo tendrá abundancia. Todo lo que tú hagas tendrá abundancia, tendrá el sello de la abundancia. No te lo promete hombre, te lo promete Dios. Y dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Que nunca se agote el predicar la palabra de Dios. Hay alimento en mi casa. Y dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es el único versículo donde Dios dice: pruébenme. Venga, pruébenme. Pruébeme a ver si yo no soy capaz de sacarlo de la condición donde usted está. Pruébeme. Pruébeme a ver si yo no soy capaz de pagarle 1,200 millones de pesos. Pruébeme. Pruébeme a ver si yo no soy capaz de entregarle una clínica. Pruébeme a ver si yo no soy capaz de entregarle una empresa propia. Pruébeme a ver si yo no soy capaz de pasarlo de empleado a empleador. Pruébeme. Es lo que Dios está diciendo. Que lo probemos. La mayoría de los cristianos andan: ay, no sé qué, ay. Están en una quejabanza permanentemente. ¿Y cómo estás? Ay, como Dios quiere. ¿Quién dijo que Dios quiere esa condición tuya? Ay. La palabra dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es contado como pecado? La Biblia declara en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida y vida
en abundancia. Y yo te hago una pregunta. Cuando dejamos de diezmar, ¿a quién nos parecemos? Contésteselo a usted. Y voy a decirle esto: la naturaleza de nuestro Padre Celestial es dar. Dios quiere que nos parezcamos a Él. El tema de la salvación del hombre está en el dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos está retando: pruébenme a ver si yo no los voy a bendecir sobreabundantemente. Número 4, y ya terminamos, faltan las 5. La promesa de ser una persona feliz y de ser tierra deseable. Dice Malaquías 3:12: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque os seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tierra qué? Deseable. Pero primero, antes de que seas tierra deseable, vas a ser feliz. Y número 5, la promesa de que su palabra siempre se cumplirá. Dice Isaías 55, 9 al 11: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Número 5, la promesa de que su palabra siempre se cumplirá. Siempre. Siempre. ¿Cada cuánto se va a cumplir su palabra? Siempre. Pastor, es que yo llevo diezmando 10 años y nada pasa, pero su palabra se va a cumplir. Eso es lo que va a pasar. Su palabra se va a cumplir. Punto. No importa. ¿Cuántos de los de aquí quieren que sus hijos tengan un buen trabajo? Levante la mano. ¿Cuántos de los de aquí quieren que sus hijos? Ahora, ¿cuántos de los de aquí quieren que sus hijos tengan la mejor empresa del mundo? Yo prefiero la segunda. Yo no quiero hijos trabajando para ningún incircunciso. Yo quiero que los incircuncisos trabajen para mis hijos, porque tenemos la oportunidad de predicarles el evangelio y de compartirles el evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su palabra se cumpla. Y su palabra se cumple cuando usted y yo caminamos por obediencia. Quiero cerrar en conclusión con lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 Dios le da una promesa al padre de la fe. Y le dice en el 1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Dios solo quiere obediencia. La obediencia activan todas las promesas. Todas las promesas son activadas por la obediencia. Dios nunca te pedirá más de lo que Él te ha dado, ni te pedirá de donde Él no te ha dado. Pero es la obediencia a sus principios lo que nos bendice, lo que nos hace feliz, lo que hace que se activen sus promesas. ¿Quieres vivir esa vida? Actívate en obediencia. Haz un pacto con Dios y dile: Señor, yo no te voy a robar
mis diezmos de aquí en adelante.